No, es que yo soy baterista de rock. Buena suerte. Nunca vas a hacer dinero trabajando para alguien más. ¿Qué hace dinero la otra persona? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así es esto. Hoy tengo un invitado muy especial. Podrán ver que estamos en otro spot. Una persona que respeto mucho, ha sido mi maestro, es un amigo, productor de Cali aquí muy popular, baterista. Y nada, pues sin más presentación, Julio Ramírez, ¿cómo vas? Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegra que estés bien. ¿Qué tal van estos días en la universidad? ¿Estás terminando ya? ¿Qué Días muy tal va la cosa? ocupados. Estamos pues terminando semestre, entonces siempre es mucho movimiento, aparte de todo lo de la universidad, el programa está en proceso de acreditación, eso es un montón de trabajo. Y acá en el estudio también estamos pues muy atareados, produciendo un montón y bueno, los días se Bueno, pues empiezan a pegar. gracias a Dios hay trabajo, que es lo Sí. importante. Bueno, te cuento que el propósito del podcast es que la gente aprenda sobre la industria artística, del entretenimiento, de que se puede vivir de ello, que mucha gente que lo toma como que no, pues es un hobby o estudia otra cosa ahí como para que te bandees, pero hay gente que vive bien y vive muy bien de esto y un ejemplo eres tú que llevas mucho tiempo viviendo pues de esta industria tan importante y nada, pues ya para empezar así como un poco más formal, que se me cuente un poquito sobre tu inicio, para la gente que no sabe o si no le ha sentido el acento, eres cubano y cómo fueron tus estudiar allá en Cuba y bueno, ¿por qué te decidiste a estudiar música allá? Bueno, todo empezó por mi papá. Mi papá es músico, ejerció la música muchos años y él a veces me llevaba cuando era chiquito a los trabajos, a los conciertos, etcétera. Me sentaba en el amplificador de bajo o de guitarra. Ya, Y siempre eso yo creo que me caló, me llamó mucho la atención la música. Cuba es un país muy musical, la música es súper importante para los cubanos. Entonces también me gustaba mucho los Beatles. Cuando era chiquito escuchaba los Beatles y Ringo era mi Beatles favorito. Entonces ya. siempre quise ser baterista o percusionista. Entonces por ahí me decidí a estudiar música y así fue que me decidí a audicionar y a empezar. Bueno, y para esa época, ¿cómo hacías para escuchar los Beatles? Porque pues, hasta donde yo he visto ahora está un poco complicado que ya han empezado a llegar más cosas, pero antes imagino que sería un poco más estricto. Y como, si aquí era difícil conseguir música, ¿cómo conseguía la Hubo música una allá? época en la que la música en inglés estuvo prohibida en Cuba. Pero ya en ese entonces, yo nací en el 80. Ya, hagan los cálculos ahí. Y, y ya en esa época estaba abierto, ya llegaba música de otros lados. Los Beatles eran muy populares en Cuba, se escuchaba un montón. Y a los músicos les gustaba mucho. Entonces, mi papá tenía cassettes y pude escuchar bastante. Y a veces que pasaban como videos en algunos canales de televisión, estos videoclips viejitos y Ya. todo eso. ¿Y tú cómo decías para... ¿Ya tú iniciaste tu carrera musical allá en Cuba o ya fue cuando llegaste acá a Cali? No, yo empecé en Cuba. Yo empecé a estudiar a los 8 años aproximadamente. Empecé a aprender ¿Conservatorio o qué? el conservatorio a partir de los 10 más o Ya. menos. A los 8 años empecé a aprender un poco de percusión folclórica cubana. Un tambor que se llama tambor batá. Aquí Empecé, lo vamos a poner porque... empecé por eso. Y después ya entré al conservatorio a estudiar percusión clásica. Porque allá, igual que en muchos otros lugares, si querías estudiar música, tenías que estudiar música clásica. No podías Sí. estudiar música popular. Todo el mundo vivía de tocar música popular, casi todo el mundo, pero la educación era de conservatorio. Empecé a estudiar redoblantes, xilófono, estas cosas, siendo un niño de ¿Y 10 años. en qué momento, pues imagino que fue una decisión familiar, decidieron venir aquí a Cali? Bueno, a Colombia y principalmente porque Cali, o sea, porque aquí esta ciudad. Lo que pasa es que mi papá, siendo músico, había viajado mucho, entonces tenía buenas amistades acá, Ya, gente con la que había trabajado, y decidimos, de todas formas nos queríamos ir de Cuba, y pues para acá resultó. Mi papá conectó con gente y eso, me consiguió a mí una pasantía en el conservatorio y a mi mamá, que es médico, investigadora, unas conferencias en el Hospital Universitario del Valle. ya. Entonces así fue que pudimos salir los tres y llegamos acá y aquí, bueno, seguí con mi carrera musical en Bellas Artes. Cuando llegaste aquí a Cali, ¿qué diferencias notaste respecto a estudiar música en Cuba y a estudiarla aquí? Hay cosas que eran un poco más fáciles y otras eran un poco más difíciles. Por ejemplo, toda la cuestión del solfeo
la historia de la música, todo eso, allá es un poco más completo. Más exigente, ok. Sí, ya yo llevaba mucho tiempo estudiando solfeo, ya a pesar de que tenía 16 años, ya hacía pues cosas que aquí son consideradas difíciles. Ya. Pero bueno, la percusión también, la técnica para redolante, eso allá es un poco más completa. Pero aquí trabajan muchos teclados, marimba, xilófono y eso. Y eso en Cuba sí no es tan completo. Entonces eso fue el choque, eso fue como lo Igual difícil. aquí en Cali somos muy ricos en percusión, ¿no? Al estar Sí. tan cerca de Buenaventura, entonces hay como bastante influencia ahí con eso. Sí, también tuve unas clases, afortunadamente pude aprender a tocar la marimba de chonta con un Ya. gran maestro acá que se llamaba Gualajo, que fue uno de los grandes exponentes de la marimba de chonta. Tú pude tomar unas clases con él, que era una clase que se daba en el conservatorio también, había que aprender percusión autóctona. Entonces... ¿Era como una electiva o era una clase? No, era una clase, ya había que verla. Ya. Y bueno, y después fue que me empecé a interesar por la batería y eso, y tuve también oportunidad de trabajar con el grupo Bahía, que es un grupo insignia acá de la música del Sí. Pacífico. Aquí lo vamos a poner igual para el que no lo conozca. Bueno, ¿te interesaste en la batería apenas ahí? Porque me decías que ya venías escuchando a los Beatles y tal, a Ringo. Entonces, Sí, estaba como en la inercia de estudiar la música clásica. Cuando estaba en los últimos semestres, conocí la batería. No había tocado batería hasta entonces, ni me interesaba, digamos. Y en el o sea, ¿tú conservatorio... qué querías ser de instrumentista? ¿Qué te querías desempeñar? La verdad, yo quería ser músico, pero me parece que eso es una especie de crítica que yo tengo con la educación musical. Que es que como que te meten en una inercia y uno se queda ahí y ya. Entonces, no le enseña a uno a pensar como qué es lo que quiere hacer con la música, ¿no? Sí, y yo creo que todavía estamos en un punto Sí. que de hecho una de las razones de este podcast es eso, que la gente puede abrir un poquito como el horizonte y diga, es que hay más opciones que no solo ser instrumentista, sí, instrumentista y ya, o ser profesor. Ajá. Yo venía con mi formación clásica, detestaba el jazz, no me gustaba el jazz, pero me parecía simpático ir a ver el ensayo del sexteto de jazz. Y por algún motivo un día estaba esperando el ensayo del sexteto y el baterista no llegó. Y el profesor, Jaime Henao, seguro no he oído hablar de él, Jaime me dijo, siéntate en la batería. Y yo, no, pues nunca he tocado, no sé tocar nada. Y me dijo, no, siéntate. Entonces me senté y me dijo, haz esto con esta mano, y esto con la otra, y esto con el pie. Y me salió bien. Y me dijo, tú vas a ser baterista del sexteto. Y yo, así como sí, eres baterista del concierto en 3 meses. Y Ponte a estudiar. como que wow, sí. Entonces ya cuando empecé a sentarme más en el instrumento me empecé a enamorar de él. Y ahí fue que bueno, ya decidí no ser percusionista clásico. Igual, pues al final ya casi no me gustaba la carrera porque ya vislumbraba el futuro que me esperaba, que era estar parado detrás de la orquesta esperando Esperando el turno. 110 compases para Ajá. tocar 3 notas sin ánimo de fallar. Entonces había que contar mucho, tocar poco, el repertorio casi no me gustaba, entonces me di cuenta que lo mío era la batería. Me gustó la batería, me gustó el jazz y el rock. Pues empecé con esos dos géneros. Sé que uno de tus referentes es Dave Weckl. Sí. ¿En qué momento lo conociste a él? ¿Fue por por Jaime Henao o...? Sí, Jaime, él tenía una cantidad de videos y de música en su casa impresionantes. Entonces, él vivía como en una finca, a veces uno se iba para allá 2, 3 días a ver videos y a estudiar. Allá me mostró un video que es como un homenaje que le hacen a un baterista que se llama Boy Rich. Entonces en ese video están Vinny Colaiuta, Dave Weckl y Steve Gadd. Hacen el que hacen ahí como un solo ahí entre los tres y Ajá. todo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención Dave Weckl y yo veía eso y yo decía, esto es como chino, no entiendo nada. No. Otro Claro, idioma. uno acostumbrado a tocar como rockcito y eso, todo cuadrado, todo, y yo veía esta cantidad de cosas y yo, pues, esto que es, no entendía nada y ahí me surgió como, o sea, como que se me despertó más el amor por el instrumento y las ganas de estudiar. Y de los tres, ese fue como el personaje que más me llamó la atención. Y después me empecé a como a conseguir videos en VHS de Dave Weckl, métodos y todo eso y a escuchar música. En esa época era mucho de ver lo que podías conseguir en VHS Sí. y escuchar mucha música. ¿Transcribir o qué? ¿O no, nomás de Sí, oído? también transcribir. En esa época no había YouTube, ni Facebook, ni nada. Y tocaba Era los VHS que van por ahí. VHS, cassette, CD, ya en esa época había el CD, claro, ya estaba. Eso fue año 97, 98. Y escuchar mucho y ver videos y todo lo que uno podía como absorber ahí. Para ver un video era un lujo, ¿no? Casi todo había Sí, que sí. escucharlo. Cuando uno podía ver al tipo en acción, uno, wow, o sea, un video era bacanísimo.
Bueno, y tú que ya empezaste con la batería, imagino que te diste cuenta que tenías más opciones para trabajar también. Sí. ¿Cómo fue el golpe de realidad de decir como que, uy, aquí ya puedo tener otra cosa? Sí, afortunadamente me fue bien con la batería. Me empezaron a llamar a tocar mucho. No tuve tanto tiempo de estudiar al comienzo, pero sí me llamaban mucho a tocar. Entonces empecé eso, en el conservatorio empecé con 3 grupos. Empecé con el sexteto de jazz, empecé con la big band de Latin Jazz y con la banda, digamos, la banda sinfónica del conservatorio. Y ahí me ponían a tocar batería, percusión clásica también, pero a veces la batería. Y entonces ahí, como los chicos siempre se ponen inquietos, los estudiantes, entonces hicimos como un grupito de rock. Entonces ya tocaba música como de Fito y de Guns N' Roses y todo eso. Entonces, Sí, por ahí más comercial empecé, también. sí. Y como me gustaba el jazz, entonces empezaron a salir como cositas de jazz. Restaurantes, amenizándolo pues la comida a la gente. Y después Jaime abrió un bar que se llamaba Imágenes, que era como el punto bar de hoy en día, Ya. pero era mucho más enfocado al jazz. Vamos a ver si lo encuentro, lo pongo aquí. Era chévere porque era todos los días había música diferente. Entonces el martes, si no mal no recuerdo, era el jam session de jazz. El miércoles era como blues y rock. El jueves era salsa. El viernes era Latin jazz. El sábado era, o sea, siempre había algo diferente. Y ahí yo fui el baterista de planta. Jaime me metió desde muy joven a tocar ahí. Ya. Parece que me Te dio dio la potencial o oportunidad. algo y sí. Y entonces, fogueándome tanto y tocando tantos estilos de música, pues eso me abrió las puertas para otras cosas. Gente que ya me veía, podemos tocar tal cosa, es que abrieron un bar, quieres trabajar aquí, no sé qué. Bueno, sí, entonces, claro, eso me expandió los horizontes un montón. Sé que una de tus características que tienes, te gusta bastante ser director. Bueno, no sé si te gusta, pero te he visto mucho como director de la banda. ¿Qué Sí, tal, cómo empezó tu experiencia siendo director? ¿Cuál fue el primer grupo que dirigiste o qué? la verdad no me acuerdo bien. No es algo que me guste hacer tanto. Yo creo que es más cómodo estar tranquilo y que alguien te diga lo que tienes que hacer y ya. Sí, es mejor. Pero por algún motivo me toca mucho ser director. O sea, como que me dicen, puedes dirigir, puedes dirigir, puedes dirigir. Entonces, bueno, pues ya cuando le toca, le toca, ¿no? Pero me estresa un poco, la verdad es un trabajo Sí, estresante. es estresante. Es que uno tener que depender de otras personas para que algo suene bien Sí. es maluquito. No, y no tanto eso, porque cada cual está en su proceso, pero que las llegadas temprano, que si fulano puede, que si el otro no puede, que si... Es complicado. La última vez que fui director de un grupo así, como por mi propia voluntad, que fue como un grupo de jazz que teníamos, hicimos 3 o 4 ensayos y no pude más. Dije, no. No daba para más. Sí, no estoy para esto, la verdad. Todos muy buenos, pero era un problema conseguir que todos pudiéramos ensayar y que llegaran temprano y que no sé qué. ¿En qué momento llegó tu interés por la producción musical? Que viniste de percusión clásica a batería, poco ya otros géneros, y en qué momento llegó la producción. Eso fue un poco... Yo siempre digo que a mí las cosas me pasan por casualidad. Por ejemplo, la batería fue por casualidad, porque estaba ahí en ese momento y me dijeron, siéntate y toca. Y con la producción fue algo similar. Yo llegó a un punto en el que hice este espacio, el estudio, pero yo no lo hice con el ánimo de tener un estudio de grabación. Yo lo hice con el ánimo de tener un lugar para estudiar, de pudiera Para tocar estudiar batería. sí, para estudiar la batería y no molestar a nadie. Ese es el trauma de todos los bateristas. Entonces, yo le había hecho unos arreglos a un amigo hacía algunos años para una producción. Él me dijo, prodúceme el EP, no sé qué. Y pues yo no entiendo nada de sonido, pero sé arreglar. Entonces, O sea, le ayudaste con el tema, sí, a componerlo. le dirigí el asunto y escribí los vientos y la forma y la armonía y no sé qué. Y entonces, cuando estábamos ya años después, que yo tenía este espacio, mi amigo me dijo, yo tengo en la casa el computador y la interfaz y todo, no sé qué. ¿Eso qué año fue más o menos? Eso fue el año 2007. Bueno, ya en 2007 sí había mucha más... Sí, Cómo estudiarlo, al menos por YouTube, videos y demás. eso fue 2007 más o menos. Pero yo no estaba interesado en el audio, no sabía nada, no sabía ni dar play en Pro Tools. Entonces me dijo, no, pues ya que tienes el espacio, pues yo vengo para acá, me voy para tu estudio, ponemos los equipos y seguimos trabajando en lo mío. Y yo, bueno, está bien. Entonces trajo eso acá, eso estaba vacío aquí. Y incluso donde está el control room no había nada. Eso está vacío. Era una sala de espera. Okay. Sí, ahí no había nada, porque yo dije eso de si algún día me quiero grabar o algo así, pero no tenía pensado. Y entonces dejaba todos los equipos acá adentro.
acá en esta esquina, que está acá abajo. Y entonces grabábamos cositas acá, pero yo no sabía nada. Él era el que ponía los micrófonos y todo eso. Yo lo que hacía era estar ahí pendiente de la música. Pero él dejaba los equipos acá. Entonces yo por la noche me metía y decía, bueno, a ver, Ya, esto como de curioso. entonces empecé a aprender, este es un ecualizador. ¿Y esto qué hace? Entonces empezaba a moverle los botones a la loca y a ver pues cómo funcionaba, ¿no? Y veía que, esto aquí suena así, esto aquí suena así. Todo muy Intuitivo. Sí, muy intuitivo. Y después de eso, una tía mía que es cantante de allá en Cuba vino y le hicimos un disco. Entonces ahí ya me tocó un poco más Todo eso era producción con instrumentos en vivo, todo en grabado, vivo, o sea, todo nada en de vivo. nada MIDI. Nada, MIDI. Ya. El bajo fue MIDI de ese disco. No había plata, no había presupuesto ni nada. El bajo lo grabé yo con un teclado. Pero entonces ya habías aprendido cómo usar el MIDI o lo hizo No, él. yo el teclado. Yo no sabía, no entendía ya entendí, ya. nada de la conexión ni nada. O sea, no. Ya, sí. Él me decía, no, te pongo un sonido bajo. Y yo, wow, Eso, increíble. Entonces yo pues como sabía cómo sonaba el bajo en esa música, pues lo tocaba. Y él se ocupaba más de todo. Mario. Ya. Entonces, después, claro, como los equipos se quedaron acá, entonces yo empecé a aprender más y ahí sí me empecé a interesar y empecé a leer y a ver videos de ecualización, compresión, grabación, micrófono, no sé qué, Y después de eso tuve la fortuna de conocer a Dennis, el ingeniero de de grabación norteamericano, Ya. Caballo. Que tenés una foto con él acá, ¿no? Sí. Que ha sido ingeniero fue el que le diseñó el estudio a Dave Weckl. Ha sido ingeniero de Aerosmith, de Miles Davis, de Prince, un montón de gente dura. Sí. Y Dennis ya me empezó a enseñar algunas cosas de grabación y de mezcla y ecualización. ¿Y cómo hiciste para conocerlo a él? ¿Cómo llegó él a tu Lo que vida? pasa es que mi ex trabajaba en el Festival Hallazgo Ya. como guía. Entonces ella lo conoció, le tocó justamente con Dennis y con Mike Stern y le dijo, ay, mi novio tiene un estudio de grabación, ¿verdad? Y entonces ahí me lo presentó y Dennis, hicimos buenas migas. Dennis venía a Colombia cada tanto porque tenía como una relación acá. Entonces venía cada 6 semanas, una cosa así. Entonces cada vez que venía me enseñaba, me daba clases y nunca me cobró ni un peso. Ya con eso que decís, es bastante importante que la gente tenga en cuenta que esta industria es de relaciones. Ya toca llevar una buena relación. Ya toca ser bueno, saber y tener un buen trato con la gente. Porque imagino que si te hubiera ido mal en la conexión con ese tipo, Sí. probablemente no te habría colaborado tanto. Me ayudó mucho, pues que él era muy buena persona, que me vio muy interesado. El comportamiento, obviamente, y el inglés. El inglés es muy Porque Dennis importante. no hablaba también. ni papa español. Bueno, y esos términos técnicos en inglés, ¿tú ya los conocías o ahí fuiste? Pues yo sobrellevando? hablaba bien el inglés desde muy chiquito. Pero ya los términos técnicos, eso sí, me tocaba un poco leer y ver. Y también como un poco ¿dónde intuitivo, estábamos? ¿no? Como que Sí. te dice algo y como, bueno, es esto y relacionar. Sí, de hecho él hizo alguna vez una aplicación para celulares sobre cómo grabar instrumentos. Que si tú tenías una duda te metías a buscar. Y yo hice la traducción de eso al español. ¿Pero lo hiciste para ti o En lo ese subiste? entonces. No, porque se suponía que se vendía en varios idiomas, entonces yo hice la traducción. Ya. Y la traducción que le habían pasado era bien mala. Es que cowbell, decían la campana de la vaca, no sé qué. Y yo como que no, la campana así. Ya. Y yo me encargué como de arreglarle digamos, la traducción para el español. Bueno, y ahorita que dijiste que a ti todo te pasa como por casualidad, que está en el momento preciso, ¿en qué momento llega, primero, el ser profesor de la universidad? Pues que Julio fue mi profesor de batería. Y segundo, pues escalar para ahorita ser el director del programa de música en ICESI. Bueno, para la universidad me acuerdo que una vez estaba aquí estudiando, grabando, haciendo algo, y me llamó Mario. Mario estaba empezando con Mateo Los Ríos, que era el anterior director. Ajá. Estaban empezando la carrera de música. Entonces entre ellos dos se encargaron de llamar a todo el mundo. Entre ellos dos armaron todo. Y Mario me llamó a mí. Me dijo, necesito un profesor de batería para ICESI. Y yo no, la verdad no quería. A mí enseñar me daba muy duro, yo era muy impaciente. Entonces yo no quiero enseñar, no sé qué. No, dale, te queremos a ti, tienes que ser tú, no sé qué. Entonces yo lo pensé y dije, bueno, ICESI es una institución súper prestigiosa, chévere, una universidad importante. Bueno, está bien, vamos a ver cómo va eso. Entonces le dije que sí y ahí empecé a dar clases en la universidad, en el año 2017 cuando empezó el programa.
Y después de eso, me interesé un montón por la educación, pero ya en serio, no solo... Pero ya querías formarte. Sí, no solo dar clases ahí como informal, sino de verdad enseñar y organizar una un poco. pedagogía. Sí, estructurarme un poco como maestro. Entonces empecé a tomar una maestría. Bueno, ahorita tú siendo director del programa completo, ¿cómo ves las nuevas generaciones que van saliendo de músicos y productores aquí en Cali? Y si crees que hay un campo amplio en el que puedan trabajar, en qué pueden trabajar, que la gente no piense que solo pueden ser instrumentistas o solo estar en el estudio, sino qué opciones tiene. Bueno, primero hay mucha gente talentosa. Muchísima gente talentosa. A mí me toca audicionar a los aspirantes del programa y pues tratar con los estudiantes todos los días. Y hay mucha gente que hace muy buenas cosas. Hay muy buenos instrumentistas, gente que conoce la síntesis muy bien, graban, mezclan, hacen un montón de cosas. Y son pelados jóvenes. En mi época uno a esa edad no hacía eso jamás en la vida. O sea, mis estudiantes de batería que tienen 19, 20 años tocan 14 veces más de lo que yo tocaba a esa edad. Entonces hay gente muy talentosa y oportunidades hay muchas. No siempre se aprovechan, diría yo, pero hay muchas. Date cuenta que en mi época, cuando yo empecé, no había redes. Sí, no había manera de mostrarse. Sí, no había Facebook, no había Instagram, no había ni siquiera MySpace, ni High Five. ¿Te acuerdas de esas? No. Sí, sí, a mí me tocó High Five, MySpace no. Bueno, eso todavía no existía en ese momento. Entonces todo era el voz a voz. No, que alguien me vio tocar, entonces se le dijo a otro y el otro le dijo al uno y así entonces iba creciendo como la red de contactos. Sí, se va haciendo un nombre ahí de voz y a eventualmente pues tuve la suerte de dar como artista que en ese momento estaba muy pegado. Entonces, pero fue así, o sea, fue como era algo muy incontrolable, porque era tener la suerte de que alguien te viera. Sí. O era tratar de coincidir con él, pero eso era muy complicado. Hoy en día hay de todo, o sea, pues subes un video, todo el mundo lo ve, pones un hashtag y la gente, o sea, todo el mundo está pendiente. Hay TikTok, hay Facebook, Instagram, hay un millón de cosas, YouTube. Entonces es mucho más fácil que te vean. Claro, hay mucha más competencia, ¿no? Porque claro, todo es más visible también. En mi época había 3 bateristas buenos, ahora hay 10 millones. Sí, ahora hay dando elegir. Sí, solamente en la universidad. Una etapa y 2 bateristas. Solamente en la universidad hay un montón de chicos que están haciendo un gran trabajo. Pero sí, a mí me parece que desaprovechan mucho las herramientas que tienen. Las redes sociales. Por ejemplo, yo les digo a veces como que, a veces me dicen, profe, pues ¿cómo hago para conectar con artistas así como tú lo hiciste? O sea, para trabajar con esa gente. Yo les digo, bueno, muéstrame tu Instagram. Foto del perro, foto de la comida, foto de la bicicleta. Yo en la playa, yo no sé qué. Yo, bueno, ¿y la batería? ¿No sabes? O sea, ¿cómo vas a saber qué tocas? ¿O qué grabas? Sí. ¿O qué haces si no sé? Eso no está aquí. Nadie sabe. Está escondido. Mira que hace poquito vi un video, no me acuerdo el nombre, es un tipo que es baterista y cantante de Bogotá. Es un pelado, tendrá por ahí 20 años. Entonces él estaba hablando respecto a que hay gente que dice, no, es que yo no quiero ser creador de contenido, yo quiero ser baterista, quiero ser guitarrista, lo que sea. Pero están desaprovechando el hecho de que tú subas un video a Instagram, a YouTube, a donde sea, no te va a hacer un creador de contenido, simplemente es la manera en la que te estás mostrando. Cuando tú te muestras, puede que en algún momento, simplemente por la relación del algoritmo, que si tú eres el artista y estás buscando un baterista, el algoritmo sabe que tú estás buscando un baterista. Claro. En algún momento puede que le muestre tu video. Y si el contenido que tú haces es un contenido de valor, que no es simplemente por hacerlo y ya, sino que lo haces con dedicación, así no te genere nada, pero lo haces con la intención de que salga bien, puede que a una persona le guste y te llame. Así no sea para tocar, pero para alguna otra cosa. A ver, la oportunidad está. Antes, en los 70 y los 80 era cassette, ¿no? El artista quería que la disquera lo firmara, tenía que grabar un demo, un cassette y llevarlo y ellos lo escuchaban. Entonces, bueno, sí, ahora es como... Pues, había gente que dejaba abierto, todo ¿no? por apostarle a su proyecto y a veces no le daba. Sí. Al menos ahorita está la opción de te puedes autoproducir y ver si da. Claro. Pues, y una cosa que tú dices que es súper importante es... O sea, antes la gente hacía lo del cassette, ahora lo que tenemos nosotros son las redes. Las grabaciones, las redes, los videos, etcétera. Y
no, uno no puede pretender que, o sea, yo aquí encerrado tocando la batería, no me va a llover del cielo el artista, no me va a caer aquí a entrar por una teja aquí a decir, hey, quiero trabajar. No, uno tiene que buscar la forma de mostrarse. Y si uno no se muestra, puede ser muy bueno en lo que hace, pero pues no vas a llegar a ningún lado porque nadie te va a conocer. Entonces, yo sé que muchas veces en los músicos hay una resistencia a diversificarse y a hacer varias cosas. Pero a mí me parece que eso es fundamental. Yo soy un creyente de que de tocar un instrumento es muy complicado. Vivir solamente de eso, o sea, es Hay muy, que ser muy bueno y tener un golpe de suerte. sí. Porque hay gente muy buena que no vive de tocar su instrumento. De hecho, todos han visto al Estepario Siberiano. Sí, ahí Tremendo está. caballo, ¿cierto? Sí, una vez. O sea, difícil encontrar gente mejor que ese tipo. Y el tipo vive a hacer videos. Sí, así es. El tipo vive a hacer lives y hacer De contenido hecho, para TikTok y no sé qué. muchos de los músicos que ahorita están viviendo de la música se han pegado es por subir videos. Ajá, O sea, no hay otra solución si quieres ser instrumentista, pues así como te va. Hay que es mostrar tu trabajo. claro. A ver cómo Y sale. hacer un poco de todo, también producir. Además, la producción y el sonido es algo importante porque la gente infravalora un montón eso. Yo aprendí muchísimo de la batería grabando. Porque es que uno sabe cómo se oye del otro lado, dónde suena mejor el instrumento, está mejor o peor afinado, las posiciones. Conocer bien el instrumento y el escucharse es una parte pues muy fundamental porque te da otras herramientas Y te también ayuda, de cuidado. y ayuda a mejorar un montón. Uno escucharse grabado es durísimo, pero No, ya después de las 3 veces que uno escucha horrible se acostumbra. al comienzo sí, es tétrico. Sí, un poquito, pero nada, igual no pierdes nada haciéndolo, te estás viendo tú mismo, entonces no es mayor Sí. cosa. Mi primera experiencia de grabación fue una película de terror. Pero grabaste tu primera experiencia grabando para ti o para otro Para artista. otra persona. Yo estaba en esta época que yo era el niño lindo de la batería en Cali. O sea, todo el mundo me conocía, la gente me llamaba, tenía mucho nivel tocando. Pero tenía cosas que no funcionaban en realidad, porque quizás tenía mucha técnica y todo, pero por ejemplo la estabilidad, el tempo, en el sonido, ese tipo de cosas que uno aprende en el estudio, eso no lo tenía. Entonces la primera vez que me La tocó, pegada, tener buena pegada. sí, me tocó enfrentarme a un metrónomo en una grabación y la pasé muy mal. Y encima me tocó con un ingeniero Me molestaba mucho con el tema. mal tipo. Ya. Entonces me apagaba el micrófono y yo veía ahí del otro lado del vidrio manoteando ahí como... Y yo aquí, yo tenía 18 años, me sentía como ahí súper mal. Pero todo eso es aprendizaje. Eso le endurece Sí. el cuero a uno. Sí, ya después, la próxima vez que te pasara no te iba a dar tan duro. Claro. Ahorita que estamos hablando de la parte de la producción y de grabarse, ¿tú qué has notado por lo menos yo he notado una tendencia en los bateristas de hacer mucho gospel shops en todo? Sí, O sea, no importa el género, siempre hacen, es una cosa que a mí me fastidia muchísimo, sí. porque lo que yo pienso es que se siente como si estuviéramos hablando aquí español y de un momento a otro yo quisiera hablar ruso. Ajá. Se siente muy raro. Tú siendo profesor de batería, que has escuchado a mucha gente, estudiante y demás, chicos nuevos, ¿cómo es este tema como estas tendencias Yo creo que es un problema de madurez. Claro, los gospel chops son muy vistosos? fancy y vistosos y wow, el tipo tiene técnica y toca, no sé qué. Pero cuando tú los desglosas, en realidad, incluso hay muchos videos de bateristas de gospel que dice eso mismo. Dice, cuando tú desglosas esto son puras semicorcheas. Ajá. Estás haciendo taca, 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 taca. Es aburrido en realidad. Solo es repartido y ya está. Claro, tiene mucho sentido y acento y cosas bacanas y todo, y es muy vistoso de ver, o sea, es bacano, es bonito, pero a mí me parece que es muy mecánico. Hay que estudiarlo, es importante estudiarlo. De hecho, yo le enseño cosas lineales a mis estudiantes en la Sí. universidad. Pero yo creo que hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. Y uno siempre que uno trabaje para alguien, o sea, si tú eres el baterista, lo más probable es que no seas el personaje importante de la banda. Probablemente estés trabajando al servicio de una banda o de un artista. Y yo creo que uno siempre cuando trabaje, una parte importante es pensar en ese personaje. Hay que pensar en pro de la canción Exacto. ¿Cómo hago sentir bien al solista? ¿Cómo hago sentir bien a la audiencia? Uno no es el centro. Uno cree que todo el mundo quiere verlo repartir palos y la realidad es que no, es que molesta muchas veces.
Sí, entorpece a veces lo importante que generalmente puede ser la letra Sí. o sea, lo que depende de lo que esté ubicada la canción, ¿no? Entonces Para yo creo que es un dirigir. problema de madurez, de cuando uno aprende a salirse un poco del personaje y mirar la música y la banda como un todo, uno dice, bueno, esto aquí no tiene cabida. Chévere aprenderlo y chévere tirarse sus palos de vez en cuando, pero Y también como la importancia del género, ¿no? Que hay sí. géneros que no, pues que eso no cabe en ningún momento va a caber Claro, el hacerlo. gospel tiene que estar, Claro. sobre todo lo que es alabanza y eso, cuando es adoración, imagínate, o sea, Y también un tema depende lento, sí, del género, porque no todo lo que se canta en la iglesia de alabanza es ajá, pues es gospel. Hay otras cosas, hay el rock, worship, otros géneros, worship, pues. Bueno, ya retomando ya un poco la parte de la producción, ¿cuál crees tú que fue como el artista que tú dijiste, no, quiero ser productor ya como tal? O sea, que ya no era simplemente con tu amigo, sino que ya fue algo más serio, pues. podría quizás acordarme de álbums que yo he producido, que yo digo, wow, este álbum fue importante para mí como productor. El primer álbum de Maré, Amuleto, ese fue bien importante para mí. Eh, el álbum que le hice a mi mejor amigo también, que era música cubana. Una banda que se llamaba Suburbia, de rock, también ese álbum fue muy chévere hacerlo. Eh, el álbum de Andrés Villamarín, ese álbum me gustó Ya. muchísimo también. Algunos temas que he producido para otras personas, para cantantes. Pero así que, O sea, ¿cuál crees tú que fue el que te hizo dar como clic con la producción? Tú dijiste, no, esto me gustaría ser productor ya en serio. creería que fue un sencillo que hice hace tiempo, que le hice a una amiga mía que se llama Diana Serna. Ese creo que No, sería como el... Sí, porque, o sea, antes de eso había producido, pero era como coger la banda que todo estaba como armado ya y ayudarles un poco. Siempre hay gente que tiene menos experiencia que uno, entonces como que ayudarlos a alcanzar más fácil el sonido, a organizar el flujo de trabajo y todo eso. Pero en esta canción fue como que, ok, la canción está maqueteada. Entonces te toca a ti como que ponerla en otro lado. Ah, ok, bueno, esto es otro reto, ¿no? Mirar un poco más allá de una maqueta de piano y voz. ya sí, ya más O como guitarra y productor. voz. Yo creo que eso. Y después el álbum de Maré, sí, ese para mí fue bien importante. Ese fue un álbum que me tocó pensarme un montón porque era un artista medio, no consolidado ya, pero sí, Con renombre. sí, más o menos, y tenía su identidad ya. Entonces era como de verdad captar qué era lo interesante del personaje y tratar de ponerlo en la música de forma respetuosa, ¿no? O sea, Que creo que Maré también lo ha mantenido. Siempre, en sí, todas sus canciones que saca, hay una esencia de Maré. Y si sea colaboración y todo, sí. está su esencia presente. Ese álbum fue chévere porque tuve la oportunidad de ir a Bogotá a grabar varias cosas. Ahí conocí a Kiko Castro, que fue el ingeniero de grabación de algunas de las cosas Sí. que están ahí. Y también pude darme el lujo de grabar algunos bajos con unos personajes, a Diego Valdés, pues grabar los coros con Mario, mi amigo, que es un gran músico también. Eh, siempre es chévere trabajar con gente, o sea, como que cuando uno puede como escoger el equipo y uno dice, wow, Sí. eso es algo bacano así. Y ahora pues he producido cosas que me gustan mucho. Estoy produciendo una banda de rock que se llama Crisantemo. No la conozco. Es una banda todos son estudiantes de la universidad. Una banda No. bien chévere. Una banda ya establecida, están bien es rock, estructurados. es rock, pero es un rock diferente. Está muy interesante. Bueno, habrá que escucharlo. Si, Sí. si tienen algo en YouTube, lo coloco aquí. Sí. No sé cuándo va a salir el video, pero también hoy acaba de salir una canción que produje para el centro de 312, para Juanita Donoso. Ya. Una canción bien chévere también, con un equipo de trabajo bacano también. Y el disco de Andrés de Villa, ese disco también para mí fue muy chévere. Andrés tiene música elegante, a mí me gusta. Sí, fue chévere porque además tengo buena empatía con él, o sea, nos llevamos muy bien. Sí. Y hacer el disco fue un goce, la verdad. Además trabajé con Néstor, bajista Ajá. de Cepeda, que le graba casi toda Cepeda, que grabó Despacito, grabó un montón de música dura. Con Daza, el guitarrista de Muy Juanes, bueno. con Carlitos, con Dayan, el trompetista que fue director de Cepeda un montón de años y era el director de Mojito Light, que es la banda donde yo trabajaba. Entonces sí, o sea, muy chévere. Ese álbum me gustó mucho también.
Bueno, hablando un poquito respecto a todo lo que has trabajado, la gente te puede preguntar de dónde vienen los ingresos de un productor o de un baterista. Sí, ¿cuál es el ingreso? Porque la gente piensa que, bueno, es como muy inestable, ¿no? No hay sueldo fijo. Ajá. Entonces, más o menos, ¿de qué vienen tus ingresos y cómo lo repartes durante el mes o cómo es la cosa? Yo creo que hay que ser inteligente como en tres frentes. Primero, diversificarse. No, uno no puede pretender. No, es que yo soy baterista de rock. Buena suerte. O sea, duro. Además de un género que es ya. Que se ha estado pasando. Exacto. O no, yo hago solo esto. Yo creo que en primer lugar, si uno toca un instrumento, tiene que tocar varios géneros. Si quiere vivir de esto. En segundo lugar, diversificarse. Aprender a grabar, aprender a mezclar, aprender a editar, aprender a producir. O sea, eso te va a dar más trabajos, obviamente. Yo no solo trabajo enseñando, por ejemplo, esa es otra área de conocimiento que yo puedo aprovechar para obtener ingresos. Enseñar, puedo hacer arreglos, puedo grabar, puedo mezclar, puedo editar, puedo tocar la batería en vivo, pero también puedo grabar sesiones. Entonces, tengo todo digamos, un abanico de posibilidades, ¿cierto? Lo otro es que uno tiene que pensarse como empresa, eso me parece súper importante. Uno tiene que tratar de no ser el apéndice de nada. Yo siempre he tratado de no ser ni el baterista de fulanito, ni el baterista de menganito, ni el profesor de tal o más cual, No. o sea, yo soy Julio. Y sí, por ejemplo, ahora estoy ejerciendo un cargo que para mí ha sido súper importante, que es el cargo de director en la universidad. Pero yo sigo siendo como artista, yo soy Julio Ramírez. Y la gente un poco como que me llama por quien yo soy, por lo que yo tengo que ofrecer, ¿cierto? Sí. Porque mucha gente se dedica, no sé, trabaja con X banda y estudia la música de X banda, pero entonces nadie los va a llamar porque el día que X banda deje de existir se quedan fritos porque no tienen nada que hacer, porque solo estudiaron eso. Entonces yo así estuviera trabajando en Cúcara y tocara La Maldita Primavera, yo estudiaba jazz, entonces venía un jazzista y quería trabajar conmigo, entonces era otro trabajo que tenía porque yo estudiaba para hacer lo mejor que pudiese ser en el instrumento. O sea, Sí. me veía a mí como una empresa con cosas para Que tiene Para- mucho para ofrecer. ofrecer. Lo tercero que iba a decir es que uno puede dosificar el trabajo. O sea, la gente dice, no, produjiste y ya, se acabó, te pagaron y te quedaste el mes siguiente. No, el mes siguiente lo mejor puedes mezclar. Sí. Tú dices, voy a producir un álbum, listo. Entonces hago tal parte en este momento y por eso me pagan, ¿cierto? O grabo una batería o algo estoy haciendo. Entonces la mezcla de esto la puedo dejar para el otro mes. O sea, puedo estar, Sí, digamos, ahí cambiando. siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo, o le digo a alguien que quiere trabajar conmigo, no, mira, estoy muy ocupado, pero el próximo mes voy a poder hacer tu trabajo, ¿sí me entiendes? Y lo otro que yo le recomiendo mucho a la gente, que desafortunadamente lo aprendí tarde en la vida, es ocuparse de las finanzas. Es muy importante. Muchos músicos sufren de querer vivir solo de la música y no hacen un ahorro, no pagan prestaciones de servicio, Ajá, no tienen EPS. sí. Y nunca vas a hacer dinero trabajando para quien más. ¿Qué hace dinero la otra persona? Si están ganando plata, inviertan la plata. Acuérdense de mí, importante. Sí, hay que pensar más como empresa. Sí. Master, ya para ir terminando, hacerte unas preguntitas como más rápidas. Bueno, primero que me des un top 5 o top 3 de bateristas y de productores a tu gusto. No tiene que ser pues objetivamente los mejores de la historia, no, a los que te gusten a ti. Bateristas son muchos, ¿no? Sí, los que más te gusten a ti. Pero algo que quisiera hacer es nombrar mis bateristas favoritos de afuera y los de aquí también. Para que la Perfecto, gente los sí. conozca, me parece chévere. Si los encuentro y todo, ponemos las fotos acá. Eso. De fuera, pues, mi héroe de toda la vida ha sido Dave Weckl. Vinny Colaiuta también. Jimmy Brantley. Me ha gustado mucho Bud Rich, por supuesto. Y si tengo que escoger un quinto, yo creo que sería John Riley. Me gusta mucho John Riley. Es baterista de jazz. Y que a Ringo ya, después de niño, No, ya lo Ringo dejó siempre ahí, será ¿no? Ringo. Ringo está en el cajón ahí Ya. de las cosas preciadas. Sí. Bueno, no, es que son muchos, ¿no? Hay bateristas de rock que me encantan, como, no sé, Ian Sí, hay Pace un o- abanico muy grande de bateristas. Sí, es muy difícil. Acá en Colombia hay bateristas increíbles, hay un poco de gente, pero un montón de gente buena. Solo aquí en Cali,
Está Alex Carvajal, Sebastián Blackburn, Harold Orozco, está Iván Prado. Hay un montón de gente. Ya de la universidad han salido algunos bateristas muy buenos, incluyendo de ti. Gracias. Ha salido gente muy buena que les recomiendo lo sigan en redes. Estén pendientes de ICESI que están saliendo cosas importantes de ahí. Y productores. Wow. Productores. También tendría que debatirme entre los afuera y los de acá, ¿no? Porque hay, También hagámoslo así. me gusta mucho Kiko Cibrián. Kiko es excelente. Sí, me gusta mucho. Por supuesto Quincy Jones. Los argentinos también. Mario Brauer y Tweety González. Sí. De aquí hay muchos productores que admiro un montón. Pues obviamente Mario me parece un tremendo productor. Las cosas que le escucho siempre me gustan un montón. Dayan me gusta un montón también. No, mucha gente. Kiko, un montón de gente que Mira que últimamente me he puesto a escuchar las producciones que hizo 50 Cent, es que 50 Cent, el otro se me olvidó, el que le hace a Eminem, no me acuerdo. Dr. Dre. Dr. Dre. No, es una cosa increíble. Sí. Yo nunca me he puesto a detallarlo y hace poco me puse como en la tarea de mirar un poco del rap, lo que él produjo. No, para la época en la que produjo esos temas era una cosa muy increíble, él mantiene una creatividad. ¿Y conoces la historia de él? ¿Respecto a los beats o de...? No, de dónde salió, de dónde vino todo eso. No, mira que no la... Ellos son de un barrio, es como una localidad de Los Ángeles que se llama Compton, que es una localidad peligrosa, un gueto pues. Ya. Y él empezó con una banda que se llamaba NWA. Y de ahí salieron varios personajes importantes del hip hop. Hay una película que se llama Straight Outta Compton, que trata sobre esa historia. Y de ahí sale Dre, y es toda la historia de cómo se hicieron ese gangster rap de los 90 y todo. Ya. Es súper interesante. Bueno, Emerick de los Beatles, todos esos productores también de esa los época. míticos, pues. Sí, por supuesto. Alan Parsons, que hizo unos álbumes increíbles con Pink Floyd. La gente dice, Pink Floyd es música vieja, pero hay unas cosas que en esa época eran súper revolucionarias y uno las escucha ahora y en cuanto a sonido uno dice, wow, esto tiene sí. tremenda onda y tremendo concepto. Bueno, ahorita que ya nos dijiste como tus favoritos, algo que me gusta a mí es que los invitados puedan recomendar, cuando es de música, puedan recomendar música nueva. No tiene que ser música que haya salido ahorita, sino música que te guste a ti, que probablemente la gente no conozca y pues se den la oportunidad de escuchar algo diferente. Eso es una lista larga, ¿no? Bueno, las que estés escuchando más ahorita. Yo escucho mucho country. Música country. Es increíble en cuanto a producción y a sonido, es salvaje. Esa industria de Nashville es... Este tipo, el que sale mucho en La Voz de Estados Unidos, Blake Shelton. Blake Shelton. La música de él es muy buena. Sí. Excelente. Está él, está Brad Paisley, hay un montón de gente que tiene unas producciones pero estratosféricas, que el sonido es wow, increíble. Escucho mucho country. Blake Shelton es un buen ejemplo. O un Brad tema Paisley específico también. que esté escuchando ahorita. Hay uno que se llama A Guy with the Girl. Es un poquito viejo, pero está muy bien. Eso es en cuanto al country. Ellos dos, aunque hay muchos otros. En cuanto al rock, yo soy bastante metalero. Me gusta una banda que se llama Symphony X. Es excelente. Es mi banda favorita. Y hay otras bandas muy buenas. Yo sé que la gente se burla de esa banda, pero a mí Nickelback me encanta. En cuanto a ¿Y sonido qué temas? también. Nickelback, Follow Follow You Home o Animals, o sea, temas chéveres. Es comercial. Sí. En cuanto al jazz, pues yo soy amante de Corea, Chick Corea, la Electric Band, todo eso. Más artistas. Yo no soy muy salsero. Me gusta la salsa vieja. Me gusta Cho Feliciano. Hay música cubana. Yo no soy timbero tampoco. Pero me gusta Isaac Delgado, por ejemplo. Y de acá hay gente haciendo muy buena música. No sé si ya escuchan la propuesta de Juanita Donoso. ¿De Juanita qué? Donoso.
Es No, una pero estudiante de la universidad. Es una propuesta bien interesante. no me he dado el placer de escucharlo. No lo he Acá, escuchado. bueno, acá salió, hoy salió un tema Ah, que es lo el que produje. publicaste ahorita. Sí, no lo Ah, publiqué no. yo, lo publicó No, sí, sí, sí lo he el escuchado. estudio. Hoy es 27. Hoy 27 de mayo de 2025. Eh, la música de Mario me gusta mucho también. Me gusta la música de Villa. Andrés Villamarín, búsquenlo. Sí, es excelente y me parece que está haciendo un trabajo como tiene que hacerlo, haciéndole promoción a los temas, Sí. yendo a entrevistas, que eso es lo que Ajá. toca que hacer. Sí. Yo soy muy fan de Cepeda. Soy muy fan de Mojito Light. También me gusta la banda con la que tocaba. De aquí, Cali, también gente que pueda. Valentina Saldarriaga sacó un tema ahora también chévere. Estaba muy elegante, me gustó. Valentina trabaja conmigo aquí en el estudio. Crisantemo de esa banda, cuando salga el trabajo van a ver, es una banda de rock pero bien, bien interesante, o sea, tiene cosas chéveres. George, alguien que estoy produciendo ahora también. Y cosas que yo escuche, Mario está produciendo un personaje que se llama Hendrix. Hendrix, como el guitarrista. Sí, él hace urbano, pero muy bueno, muy interesante. Bueno, habrá que escucharlo. Súper, entonces. súper bacano. Hay una banda de rock en Icesi que se llama Mao también, que está bacana. Maré, por supuesto, me gusta mucho su música. Del último álbum hay un tema que se llama Seiba, que lo recomiendo un montón, un tema súper lindo. Hay dos temas que yo arreglé, pero no los voy a recomendar porque sería muy, muy hipócrita. Muy egocéntrico. Sí, muy egocéntrico. Y no, pues hay mucha gente. Es difícil acordarse de todo el mundo, sobre todo cuando le preguntas así de uno. Di algo, y bueno, difícil. No, pero ahí está. Y ya por último, ¿qué consejo le puedes dar a estos nuevos músicos? Primero, ¿qué consejo de los que están estudiando ya música? ¿Qué consejos se le pueden dar? Y segundo, a las personas que están pensando en entrar a esta industria, sí, industria artística, ya sea como videógrafo o como productor o como músico. Yo primero les diría, les voy a dar un consejo que es súper impopular. Y es, aléjense de la cultura del reality. Nada No. de la casa de los famosos, nada de eso. No, la cultura del reality nos ha creado la impresión de que uno puede ser famoso por un golpe de suerte y te puede ir bien y va a ser un éxito. Y la realidad no es esa. La realidad es que hay que trabajar durísimo. Sí, Hay que matarse, hay que llorar, arrastrarse, estudiar, hacer contenido, tratar de lidiar con gente. O sea, es un trabajo muy inclusive muy mucha de esta gente que son influencers, pero los que son influencers de verdad, no han salido así solo por el video viral que se les pegó, han tenido que trabajar mucho. Sí. Ese tipo, miren la historia de MrBeast, ese man es un visionario. Sí. Trabajó muchísimo para poder llegar ahorita donde está. Entonces, así creas contenido y ves que tienes 2 visitas o una visita, pues no importa, eso es de constancia, que si el contenido que haces es de valor, YouTube en algún momento te va a empezar a recuperar la gente que estás buscando. Segundo consejo, estudiar duro, estudiar muy duro para hacer lo mejor que puedas. La música, uno puede vivir bien de la música, pero uno tiene que estar en otro nivel. O sea, hay mucha gente compitiendo. La cuña paisés. Bueno, bueno, pero si no tienes algo bueno que ofrecer o algo por encima de, digamos, la media, va a ser muy difícil que sobresalgas. Si eres músico, baterista, guitarrista, lo que sea, tratar de tener algo extra que la gente se interese por eso, porque si no, hay mucha gente compitiendo por eso. El otro consejo es diversificarse, no hacer una sola cosa, hacer todo lo que puedas. Hay un montón de fuentes de trabajo, hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, yo en una clase que doy de mezcla en ICESI, la gente me dice, bueno, uno va a vivir de mezclar, puedes vivir de hacer 1000 cosas más. Puedes hacer asesorías, puedes vender plantillas de plugins. Sí, también la plantilla incluso de la mezcla completa. De la sesión. Ajá. Puedes prepararle la mezcla a otro ingeniero. O sea, hay un montón de formas de ganar dinero solo con la parte de mezcla. Y eso pues con todo lo demás. Diversificarse, hacer todo lo que uno pueda. Y por último, las finanzas. Importante saber de finanzas porque va a haber un momento en que van a tener una edad y van a decir, bueno, ¿y todo el dinero qué pasó? O sea, que me quedé y se acabó. Se quedaron sin oído. Ya uno no oye de los 15.000 para arriba. Ya estás viejo, tienes artritis, no puedes tocar, no sé qué, el pique, la baqueta, no sé qué. Entonces, ocuparse de las finanzas es súper importante. Los que quieren iniciar, pues que no se desmotiven, antes lo tomen esa entrevista y un personaje como Julio, que ha sido muy exitoso, como una inspiración. Y pues nada más, muchas gracias aquí por tu tiempo. No, gracias a Y Dios. espero cuando salga lo veas. Se me olvidó decir eso también, que se puede. Es duro a veces, pero hay que Sí, perseverar. hay que trabajar, pero se puede. Sí. Listo.
Chao, muchas gracias.